Como anécdotas son muchas. Me acuerdo que cuando recién comenzamos, no me acuerdo si era el 12 de marzo, algo así creo, del 92, no teníamos ni una hoja A4 para escribir o para hacer las designaciones, así que tuvimos que empezar a comprar desde la primer hoja, la primer virome, eh, escribíamos con una maquinita Olivetti que era como una mochilita, que era del director Ralovaski, y bueno, así comenzamos a funcionar. Y me acuerdo una anécdota del director que era Ralovaski. En una oportunidad venía gente de Buenos Aires, del Rotary Club, a traernos libros, porque nosotros no teníamos nada. Así que nos trajeron muchos libros, el Rotary Club de Sarandí de Buenos Aires, y como cualquier docente que recién comienza, no se anima a enfrentar a un público sin tener un papel en la mano. Entonces, él hizo un discurso pequeño en una hoja. Sí, es verdad lo que cuenta el profesor. Fue en un acto, vino el señor Zarpa del Rotary Club y él me había pedido la lista de autoridades presentes en el acto. Pero bueno, yo dije, cuando termine el acto se la alcanzo. Pensé que era para llevar a Buenos Aires ese dato, pero empezó el acto y comenzó el acto y él me dice, profesor, ¿me alcanza la lista? Y el único papel que tenía era el discurso. Mi discurso, entonces, que no lo escribí yo, lo escribió mi prima Sara Bison. Y entonces detrás mi discurso le anoto las autoridades y le paso todo, digo. Yo sabía el programa, tenía que hablar él primero y después terminaba él y yo tenía que agradecer en el discurso por las donaciones que recibimos, en especial la bandera de ceremonia y creo que algo de 400 libros mandaron. Pero él terminó su discurso y comenzó a saludar como conocía gente ahí de la comunidad y se fue hasta el fondo. Y en ese momento me anuncian y no me tocó qué pasar. Y cierto que comencé diciendo no tengo palabras, pero bueno, no tengo palabras para agradecer, dije yo. Y pensé, y se me ocurrió en ese instante cómo termina, porque el discurso hay que saber cómo finalizarlo. Y me acordé la frase de Antonio Machado, ese caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y bueno, en realidad esa fue nuestra experiencia en Mesón de Fierro. Hicimos camino andando en la práctica. Y por otro lado me sirvió porque de ahí en adelante jamás escribí un discurso. Sí lo bosquejaba y sobre todo cómo comenzar el argumento y el final. Pero en toda mi trayectoria nunca utilicé más un papel para dirigirme a los presentes en un acto. No tengo palabras. Y yo decía entre mí, no, si las tiene el otro. Así que, bueno, eso es una de las anécdotas que me hizo reír mucho ese día. Por ejemplo, era la impresora color que tenía usted y se acuerda que hacía las almanaques, esas tipo triangulares, esas que se apoyaban en la mesa. Después hacía lo que era ¿cómo es que se llama? Las tarjetas de invitación para la promo. Me acuerdo que hay una tarjeta que todavía la tenemos ahí en el libro histórico, que no me acuerdo si usted o quién hizo, y hay uno que no se sacó la foto o no pudo conseguir foto y ya en ese tiempo ya le editaba la foto y le puso ahí arriba al chico, uno de los chicos que faltaba. Y cosas así, hay muchísimas anécdotas. Yo no sé si se acuerda del almuerzo de cuando vino Ángel Rosa, que hubo que poner todo lona ahí en el patio de la escuela y hubo un viento, había muchísimo viento y quería levantar la lona, quería tirar para todos lados. Creo que era Ángel Rosa el que había venido esa vez a un almuerzo que había en la escuela, obviamente en el colegio en ese tiempo. Sí, recuerdo ese almuerzo que se organizó en el colegio con la visita del gobernador Ángel Rosas y vinieron varios de los ministros. La cooperadora organizó un almuerzo
y habían vendido 500 tarjetas, pero llegado el momento pedían más. Entonces consultaron al jefe de los asadores, creo que estaba Don Ido y alguien más. Y vinieron a la cocina y miraron cuánta ensalada había de papa y de distintas ensaladas que habían hecho y cuánta carne podían conseguir para agregar a la parrilla. Bueno, en base a eso, ellos dirigían el asado, el servicio. Y mandaron primero el pan y después mandaron chorizo y después mandaron la ensalada de papa y demoraron un poquito la carne, justamente para que la gente se llene un poco con la ensalada y alcance la carne para todo, porque vendieron 200 tarjetas más, un éxito, un beneficio para la escuela. Pero creo que ni los mozos alcanzaron a comer, porque no quedamos medio justos, pero quedamos bien, pero la cooperadora se esmeró y se logró cumplir con los 700 que estaban sentados en el almuerzo. Y en esa oportunidad fue cuando el discurso dio el presidente del consorcio, Cirilo Cruchetti, le solicitó para enriquear a Pinedo, el trayecto Pinedo-Mesón. Y el gobernador ahí nomás anunció un subsidio de 300.000 pesos para ese proyecto y yo me animé y pedí para un colectivo, pero siempre lamenté haber pedido 6.000 pesos por un colectivo usado. ¿Cómo no pedimos más? Pero bueno, eso no se decidió comprar el primer colectivo ahí, comenzar con ese proyecto de traer los chicos del campo y aumentamos la matrícula de 55 a 105 alumnos. Tal así que al año siguiente tuvimos 2 divisiones de primer año, más las divisiones y hasta quinto año. Muchísimas, Néter. Yo personalmente el colegio es prácticamente mi vida. Pasé mi infancia desde que mi papá estuvo ahí en la comisión, desde que fue chofer del colectivo, me acuerdo porque yo lo acompañaba al tema del colectivo a traer los chicos. Y también mi formación y obviamente hoy día como docente del mismo colegio, cómo me marcó a mí como ex alumno y obviamente la importancia de poder terminar el colegio secundario en mi mismo pueblo, no tener que irme a otro lado, porque ahora quizás es como, entre comillas, mucho más fácil trasladarse, porque incluso hay transporte, pero antes era imposible trasladarse hasta Charata, hasta Villa Ángela. Yo, obviamente que usted dejó una presencia, usted era nuestro profe de historia, no sé si se acuerda, nuestro profe de historia, y bueno, me acuerdo hasta la luz que tenía con sensor de movimiento, que para la época era obviamente extraordinario, y los chicos cada rato pasaban por el frente para que prenda la luz, que por ahí nos acordábamos, nosotros nos reíamos de eso también que era importante, y siempre como a la vanguardia de la tecnología, digamos que incluso que si hubiese tenido la posibilidad de tener internet, yo creo que usted lo iba a tener, como pasó con Rubén Langelotti, que apenas él asumió, las prioridades fueron tener computadoras, cambiar las computadoras y poner internet, que también fue, creo que 2003, 2004, yo no había salido del colegio todavía. 2003, 2004 creo que fue más o menos esa fecha. Y ya en Mesón creo que había 2 o 3 personas que tenían internet en total, y una de esas era el colegio secundario.